El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es crear conciencia sobre la importancia de cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. También busca dar a conocer la problemática de millones de personas que no tienen acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer frente a este problema. La importancia del agua para nuestro organismo reside en que ésta lleva los nutrientes a las células, ayuda a la digestión formando secreciones estomacales y elimina los residuos manteniendo los riñones sanos, además de que aporta hidratación constante a la piel, ojos, boca y nariz. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica recorremos los caminos del cerebro. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy, como indicaba el doctor Amaury García, tenemos en nuestros estudios a nuestra queridísima doctora Ana Robles con el tema meningitis. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días a todos. Buenos días, Lisagna. Buenos días, doctor. Buenos días, público en general. Bien. Mira, Ana, pero tú no tienes votado. ¿Qué ha pasado? No, ustedes me han votado. No. La doctora Ana Robles estuvo este mes aquí. Yo he venido dos veces con este mes. 2 veces en este mes. Claro que bueno, sí. Es que nos Es hace falta, la edad le está haciendo efecto al doctor Amaury García y está borrando. Bueno, es que él puede escoger, expresar su deseo de estar aquí porque yo estoy aquí y decir eso. Es cierto, lo entendemos. Para Ana, ¿Sí? meningitis, una enfermedad que produce una alta mortalidad y que deja secuelas, que queda, mucha gente queda diezmado cuando sufre esta condición. Ese es el tema en el día de hoy y nosotros vamos a estar conversando contigo durante 1 hora, y queremos que la gente que nos escucha pues haga contacto con Cátedra Médica a través de nuestras líneas locales, que es el 809-682-9850, 809-682-9850, y la línea internacional 833-380-0062. Ese es el punto de contacto con cabina para estar con la doctora Ana Robles. A todos los amigos que nos están siguiendo en este momento a través de plataformas digitales como Instagram, lo pueden hacer @rumba985fm, @rumba985fm. Adelante, Lisania Salcedo. Bien, doctora Amaury García, yo creo que de entrada, para poder dar la introducción de este tema, lo importante sería que la doctora Ana Robles nos explique qué es la meningitis y qué parte del cerebro afecta, para que nuestra audiencia pues pueda entrar en contexto. Perfecto. Bueno, meningitis, como su nombre lo indica, itis es inflamación y meninges es las estructuras que afectan esta patología. Esta inflamación puede estar debida a un proceso infeccioso que puede ser bacteriano, que puede ser viral, que puede ser debido a cualquier otro tipo de microorganismos, incluso puede ser causado por elementos tóxicos que cambien la composición de la sangre. Y meninges son las cubiertas del cerebro y que son 3. O sea, y básicamente la meningitis quiere decir afectación de la leptomeninges. ¿Y cuáles son la leptomeninges? Son 3. La duramadre, que es la más externa, la capa media, que es la aracnoide, y la capa más interna, que está adosada al cerebro, que es la pía madre. Entonces, en estas dos últimas está el espacio subaracnoideo, parte del espacio subaracnoideo, y ahí es que ocurre la afectación importante de bacterias dentro del líquido cefalorraquídeo.
Y lo otro que era importante decir, que muchas veces se confunde el término meningitis con meningoencefalitis. Mucha gente decía meningitis. Yo oí un profesor que dijo hace muchos años que meningoencefalitis y meningitis era lo mismo, y no es lo mismo. Hay algunos casos en que tú tienes, y es la mayoría, afectación solo de las meninges, específicamente la leptomeninges, y en otros casos tú tienes las dos cosas, tanto el encéfalo, para hablar de meningoencefalitis, como las meninges. Entonces esa diferencia se da en que una... Así es. Sí, adelante, doctor. Sania. Sí, adelante. Así mismo es. Tal como esa prestigiosa amiga, colega, Ana Robles, nos ha dicho. Y esto es importantísimo, porque lo que el pueblo tiene que tener, el pueblo llano tiene que tener como consideración es que las meninges son esas bolsas, son como una especie de fundas que su función es proteger el cerebro y la médula espinal. ¿Ah? Están con esa finalidad y tenemos esa barrera para protegernos de los traumas, de las injurias, de las afecciones hacia el cerebro desde el punto de vista mecánico y la médula espinal. Y cuando se produce un proceso infeccioso sobre ello, que puede ser producido por bacterias, por virus, etcétera, entonces hablamos de meningitis. Pero cuando hay una afectación del tejido cerebral, entonces ahí ya sí podemos hablar de encefalitis. Y si están las dos conectadas, entonces hablamos de meningoencefalitis. Eso es muy correcto y muy atinada la aclaración, porque la gente tiene que tener un acervo cultural alto en este sentido. Bien, doctora, entonces usted indica que la meningitis está provocada por bacterias y otros tipos de microorganismos dañinos. Eso es correcto. ¿Cuáles son las más comunes? Sí. La meningitis en general se clasifica, a grosso modo, los anglosajones les gusta clasificarlas como las meningitis a líquido claro, al líquido cefalorraquídeo claro, y las meningitis con líquido cefalorraquídeo turbio o purulento. Y hay varias causas. El 80% de todas las meningitis es de origen viral, y de este 80% la mayoría son autolimitantes y no dejan secuela. El resto son bacterianas. De las bacterias, que es muy bien conocido que va a haber cierto ligero cambio dependiendo si es un niño o si es un adulto o si es un adulto mayor. Pero vale la pena recordar que una de las dos grupos más vulnerables en padecer meningitis son los niños y los adultos mayores. Y entonces deja decirte que hay varios tipos de virus, o sea, puede ser... Los enterovirus son los más frecuentes, pero puede ser el virus de la parotiditis, puede ser el virus varicela zoster, puede ser el virus, puede ser citomegalovirus, etcétera. Cualquier otro tipo de virus, pero los más frecuentes son los que yo acabo de mencionar. Y las bacterias que con mayor frecuencia producen meningitis es el Streptococcus pneumoniae, que le llaman neumococo, que es el meningococo, que es el meningitidis, y el hemófilo influenza como causante de meningitis bacteriana. Hay otros tipo de gérmenes que pueden causar meningitis, pero esos son los que con más frecuencia. Otros que son las misceláneas, como estuvieron hablando de tuberculosis, está la meningitis tuberculosa, y esas son las misceláneas, vamos a decir, pero la meningitis a hongos es también importante mencionar, entre los cuales hay varios tipos de hongos, pero el que más es el criptococo. Un espacio tan cerrado como este, ¿cómo puede llegar una bacteria? ¿Cuáles son los factores que condicionan? Mira, lo importante, doctor, muy buena pregunta, es que la meningitis no es una infección primaria.
la meningitis es una infección secundaria y generalmente las personas tienen un foco antes de padecerla, me explico. Dependiendo del tipo de germen, el huésped tiene mucho que ver la respuesta del huésped, o sea, uno mismo y la bacteria, cómo juega con nosotros e interactúa con nosotros. O sea, él habita a veces, ellos habitan en las fosas nasales, en la mucosa nasal. Y también en las vías respiratorias superiores, sinusitis, si tú tienes un foco de sinusitis, si tú tienes un foco de mastoiditis, puede provocar por continuidad meningitis. Pero si tú tienes una neumonía, eso es un foco primario, vamos a decir, para a través de su diseminación, que ya como dijimos, puede ser transmitida por continuidad o puede ser transmitida por vía hemática o puede ser transmitida directamente como la causan los neurocirujanos después de procedimientos quirúrgicos. Eso es para ayudarle cuerda a Mauri. Después de procedimientos quirúrgicos, y había un profesor famoso que tenía una expresión que no la voy a decir porque nunca la compartí, porque ya yo viví en la época antibiótica muy avanzada. Pero para llegar a la pregunta que dice el doctor, que di demasiado vuelta, es que si tenemos esos focos y yo estoy en esta cabina y yo estornudo aquí, entonces yo voy a diseminar básicamente la meningitis. Si yo tengo un foco en las vías nasales, si yo tengo un foco de neumonía, y también la más frecuente es la que se adquiere a nivel de la comunidad. La mayoría de los casos de meningitis son los que se transmiten a través de la comunidad, pero cuando tú toses cerca, las gotitas de Fluyer, todo eso puede provocar meningitis. Es parecida a COVID, para que la gente comprenda. Muy parecido, porque fíjate, acuérdate que hay varias vías, doctor, en el cual una persona puede explicar por qué una bacteria puede ser tan agresiva o por qué un virus puede ser tan agresivo. O sea, cuando esa virus, esa bacteria o ese microorganismo convive con nosotros en las vías nasales, él tiene una lucha. Y si él rompe esa barrera, porque hay bacterias que tienen unos ganchitos y destruyen esa barrera mucoepitelial que tenemos en la nariz, y va a ascender a la sangre por vía hemática. Y a través de la vía hemática ocurren por la sangre, ¿no? Por la sangre, exactamente, ocurren una serie de fenómenos que también van a depender de la interacción del huésped y de la interacción de la micobacteria. Entonces, por ejemplo, puede que ella se burle de nosotros, porque hay bacterias que que tienen algunos elementos y proteasas que pueden destruir esos elementos de defensa y esa barrera que nosotros tenemos, hasta seguir y llegar y romper lo que nosotros llamamos la barrera hematoencefálica y llegar a invadir el cerebro. Bueno, hoy conversamos con la doctora Ana Robles sobre meningitis en Cátedra Médica. Doctora Ana Robles, yo tengo una pregunta. Amaury, déjame concluir esta, por favor. Sí, dime. Sí. Dime. Hay un proceso que es muy frecuente, que son los procesos dentales o odontológicos. Sí. ¿Esto pudieran producir? Sí, porque incluso hay bacterias anaeróbicas que no son tan frecuentes, pero en la boca, pero realmente la boca es una fuente importante de bacterias. Pero, ¿sí? Ana, hay pocas zonas del cuerpo tan sucias como la boca desde el punto de vista de la flora, de los patógenos que allí... Pero yo no quiero que tú te vayas para hacer comparaciones con otro tipo de órganos en la cual hay muchos patógenos. No quiero que tú me lleves por ahí. Exacto. Escúchame, yo voy a estar en el mismo sistema, en el sistema digestivo. Muy bien. Yo me voy a quedar en el sistema digestivo, pero en la parte opuesta. Sí. Entonces, realmente la boca es muy, muy contaminada. De hecho, una mordedura humana tiene unos impactos en la salud muy, muy fuertes. Entonces, evidentemente que esto hay que tomarlo en cuenta
y sobre todo, esto que decía, esa pregunta que hacía Roberto, Ana, con los accesos cerebrales. Sí. Lo estamos perdiendo, la doctor. voz. Sí, estamos perdiendo su audio. Por Mira, ve a Mauri. Amaury, no te escuchamos. No te escuchamos. Se está cortando su audio, doctor. Adelante, estoy en una zona, estoy moviéndonos desde Elías Piñas hacia San Juan, y pues aquí la señal es un poco errática, pero nada, la idea es tener en cuenta esto por los accesos cerebrales, porque esto puede provocar no solamente meningitis, sino también otra entidad desde la boca. Tromboflebitis. Sí, Uh-huh. Adelante. Pero mira, una cosa importante que es que no quiero que se me vaya, que es las causas de meningitis post cirugías, que es muy importante. La causa de no te me vaya, Mauri, la causa de meningitis post cirugía, post neurocirugía, y en la cual los gérmenes más frecuentes, el estafilococo aureus, el estafilococo epidermitidis y también la pseudomonas aeruginosa, que es un germen oportunista muy importante. Sí, doctor. Dígame, ¿qué usted me decía, doctor? Así mismo. No, quedé complacido. Amaury, continúa. No, mira, es así. No, es así. En los procedimientos, por ejemplo, este es un país que tiene muchos temas de trauma craneoencefálico y hacemos mucha cirugía, y siempre le decimos a los familiares, y si los pacientes están conscientes también le informamos, que donde ha ocurrido el trauma, el joven que va en la motocicleta calibrando, o que va acostado, planchado en una motocicleta y se cae, el pavimento no está estéril, por lo tanto es una herida contaminada con una alta posibilidad de infección. Por lo tanto, los procedimientos limpios, una cirugía no traumática, tiene un alto porcentaje de infección. Imaginemos lo que manejamos en la República Dominicana, y siempre lo decimos, este país ha sido declarado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como uno de los países más peligrosos para viajar, y el trauma entonces supone eso. Bien, doctora, usted mencionaba cuando hablaba de la clasificación de la meningitis, que hay un tipo de meningitis que no deja secuelas, que son estas meningitis virales. Las virales, el 80% son autolimitantes, o sea, muchas veces hay niños, te voy a decir este cuadro clínico que lo he vivido y que posiblemente ustedes han vivido, a este niño que dice, papá, mamá, me duele la cabeza, y los niños, el dolor de cabeza no es tan común y tan constante como en los adultos. Entonces tú lo ves y tiene un poquito quizás de fiebre y tiene quizás irritabilidad, y se pasa y no le deja secuelas. Pero hay otras que en niños, otros virus que son más agresivos, y sobre todo las bacterias son las que generalmente dejan más secuelas, y esos gérmenes que cada vez ocurren, cada vez más raros, dejan secuelas. ¿Y cuáles entonces son estos tipos Pero de no meningitis? te gustaría, los tipos, no, ya dijimos. Los más peligrosos, ¿y cuáles son las secuelas que pueden dejar? Oye lo que la gente quiere saber. Ajá. ¿Cómo se manifiesta la meningitis? Sí, claro. O sea, entonces, cuando tenemos el diagnóstico, Lisagna, lo más importante en el diagnóstico, a la gente que está allá afuera no le gusta que tú le digas que es una Neisseria meningitidis. A la gente le gustaría saber, y utilizan mucho los anglosajones, meningitis grave a veces. ¿Por qué? Porque fuera del tema, así, y no fuera del tema, a veces cuando tú obtienes el cultivo es tarde para tú decir, mira, es a esta bacteria o a otra bacteria. Eso es entre paréntesis, y entonces por eso el tratamiento va a depender, primero, la clínica. ¿Cómo se manifiesta en un niño? ¿Cómo se puede manifestar en adulto una meningitis? Hay signos cardinales. Cuando tú dices, Ana, ¿sí?
Ana, cuando Sí. tú dices la clínica, te refieres a los síntomas que los niños y los adultos van a presentar, ¿cierto? Eso es correcto, sí. Generalmente Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? lo primero es la fiebre. En la fiebre, el dolor de cabeza, decían cuando yo estudiaba medicina, que era la enfermedad de las 4C. Provocaba cefalea, convulsiones, constipación y rigidez de nuca. La nuca, ¿ok? Y rigidez de nuca. O sea, básicamente una persona que tenga fiebre, a veces hay pacientes, por ejemplo, los comatosos, tú no vas a encontrar mucho rigidez de nuca probablemente, pero la fiebre es el signo cardinal de la meningitis y los signos meningios. Como te dije, hay pacientes, los que están en coma, que pueden tú no encontrar el signo meningio. Y en los niños es muy frecuente el vómito en proyectil, y también en los adultos es frecuente el vómito, pero sobre todo la irritabilidad. Y el niño a veces se manifiesta porque pierde, o sea, no quiere mamar, no quiere tomar el seno, se nota, puede ser un niño indiferente, puede ser un niño que no responda mucho, o por el contrario, un niño muy irritable, y la fiebre. Entonces, además de la clínica, si no quieren abundar más con relación, pero básicamente esos son los síntomas de la meningitis, tanto en adultos como en niños, y hay otros signos, por supuesto, hay signos y hay síntomas. Nosotros hablamos básicamente de los síntomas, pero los signos, que son lo que los médicos podemos observar, o sea, son los hallazgos objetivos que tú puedes demostrar. Es el síndrome de irritación meningia, que se hace en el examen físico neurológico por varios signos como el Kernin-Brusinski, pero que al público no le va a interesar porque eso es básicamente como del dominio médico. Sí, diga, doctor. Sí. Claro, lo importante en esto, escúchame, Roberto, disculpa. Sí. Lo importante en este caso es que la gente quede bien claro que esta enfermedad, las manifestaciones básicas incluyen la fiebre, pero además la fiebre acompañada de una condición donde el paciente se ve enfermo, se nota enfermo, se ve agudamente enfermo, y cuando pues le movemos la cabecita, el cuellito hacia adelante, pues se produce dolor a la flexión, a llevar la cabeza hacia adelante. Y esa alteración de la conciencia, Ana, está presente en todos los pacientes con meningitis. No. Como parte de la sintomatología. No varía mucho. Varía, pero básicamente eso es lo que vas a encontrar. A veces tú puedes tener una meningitis de un inicio abrupto, brusco, de 24 horas, y una persona en 24 horas puede no darte ni chance y mueren. O sea, ese grupo de meningitis que ocurre en 24 horas de instalación muy aguda, pero tú con la agudeza que uno tiene puede llegar al diagnóstico. Pero a veces tú tienes un niño con fiebre y no tiene signos meningios. La mayoría tienen signos de irritación meningia, pero otros no tienen. E incluso eso es un motivo, como tú sabes, entre los estudiantes de la República Dominicana, no quiero mencionar centros ni mucho menos, que por un niño que no esté hidratado, por un niño que ellos lo vean raro, automáticamente van a invadir ese niño y hacer una punción lumbar. Eso era una práctica brutal, odiosa para mí, que cualquier cosa a un niño invadir ese sistema nervioso con una punción lumbar. Doctor, pero fíjate una cosa. Espérate, Amaury, que el doctor quiere hablar. Espérate, déjalo hablar un ching al doctor. Dígame, doctor. Como padre, ¿verdad? ¿En qué momento yo puedo decidir, bueno, tengo que llevarme mi niño al médico? Porque estamos hablando de una patología grave, de corta evolución. Entonces, ¿en qué momento yo decido? Déjame llevarlo. Porque tú sabes que no el papá médico. No, el papá común y corriente. Exactamente. Que lo está escuchando allá afuera. Sí, oye, es que el niño tiene fiebre,
el niño ha cambiado, está irritable. Okay. Exacto. A veces, a veces tienen constipación, pero a veces tienen una diarrea. Y puede ser, ese es el foco, o sea, porque son muy frecuentes las enterobacterias como causante de meningitis. O sea, es que yo digo también que los padres tenemos un sentido común cuando tú ves un cambio abrupto en el accionar, en el comportamiento del niño. Eso es así. Y yo, Entonces, sí. Ana, Uh-huh. sí, en el contexto del diagnóstico, decías que es una enfermedad que desde el punto de vista clínico, pues el médico evalúa el tema de la fiebre, el paciente que tiene rigidez de nuca. Entonces, veíamos también el asunto de la alteración de la conciencia que no siempre se va a manifestar. Ahora, la punción lumbar, ¿en qué consiste? ¿Y se puede hablar de meningitis sin punción lumbar? Bueno, se puede hablar, lo primero es que como vamos haciendo el diagnóstico sistemático, comenzamos con la clínica como acabamos de tratar aquí, pero luego de la sospecha clínica y nosotros tener el cuadro clínico, debe hacerse una punción lumbar. Y una punción lumbar hace un tiempo, en la época donde no había tomografías, ya eso cambió mucho, ya eso nos cambió mucho. Definitivamente no se puede hacer un diagnóstico de meningitis sin un estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso consiste en introducir una aguja en los espacios lumbares, L3, L4 en el adulto para la extracción de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo para la investigación tanto química como de células del líquido cefalorraquídeo y un cultivo. Lo que sí puede haber diagnóstico de meningitis sin cultivo, porque a veces los pacientes son tratados previamente y vemos con demasiada frecuencia en los hospitales meningitis parcialmente tratada de etiología desconocida. O sea que tú le haces el estudio y no va a crecer ningún microorganismo porque probablemente, tú sabes que aquí se expenden los antibióticos o así comprados sin receta médica, y entonces a veces, si por ejemplo un niño le han dado amoxicilina, le han dado algún tipo de antibiótico y un adulto también, es posible que tú no encuentres ningún crecimiento en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues se hace el estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, y con relación a la punción lumbar que me está preguntando Amario, en los niños se hace una punción 2 espacios más abajo que en los adultos, o sea, L4, L5, porque ellos, para evitar la lesión de una estructura que se llama la cola de caballo en los niños. Entonces, sí, el diagnóstico, porque hay muchos tipos de diagnóstico, los síntomas y signos, diagnóstico nosológico, diagnóstico etiológico, y si tú tienes ya tú tienes un cuadro clínico con meningitis y ya tú tienes un líquido cefalorraquídeo y tú tienes un líquido cefalorraquídeo que sale claro, o tú tienes un líquido cefalorraquídeo que sale turbio, purulento, entonces tú comienzas a descartar las posibles causas. Además del líquido cefalorraquídeo, debemos hacer radiografía de tórax, a ver si esa persona no tiene una neumonía. Tienes que hacer radiografía de cráneo anterior o tomografías de cráneo, no solamente buscando si en ese momento ya hay un compromiso si no hay hidrocefalia, si no hay hipertensión endocraniana, pero también buscando focos de meningitis, buscando la presencia de una sinusitis, buscando la presencia de una mastoiditis, pero también buscando la presencia de hidrocefalia o cualquier signo por neuroimagen que te hable de hipertensión endocraniana. No podemos olvidar el importante estudio del fondo de ojo y el ojo, porque hay signos que te pueden hacer sospechar de meningitis en el examen oftalmológico.
También Así hay mismo es. signos en la piel que te pueden hablar, por ejemplo, el meningococo, las meningococcemias generalmente cursan con rash, con relativa frecuencia. Entonces quiere decir que es un examen neurológico, pero sobre todo es un examen físico general que incluye desde el examen del estatus mental, la presencia de que hay afectación o no de algún par craneal y buscar piel, examinar el pulmón, a ver si tenemos neumonía. Nosotros tenemos que revisar el abdomen y todo un examen sistémico viendo ese paciente desde el punto de vista más global. Ana, tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos tenemos la necesidad de saber por qué razón ustedes, los clínicos, los médicos internistas, los neurólogos, toman la decisión de empezar a tratar a un paciente dándole antibióticos a altas dosis por una sospecha de meningitis. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, continuamos hoy hablando de meningitis con la doctora Ana Robles. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.